El viernes, algunos de nosotros oramos confiando en que vendrían o que vendrán mejores tiempos. ¿Sí, hermanos? Muchos de nosotros, muchos de nuestros anhelos en este momento es que vengan días mejores, que esto que estamos viviendo pueda ser saltado para vivir un momento mejor. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si no fuera así? ¿Qué pasaría si la iglesia en estos momentos predicara que vienen tiempos más difíciles? Tiempos complicados. Tiempos tal vez no mejores, sino más dificultosos. ¿Seguiríamos creyendo? ¿Seguiríamos reuniéndonos así? ¿Seguiríamos teniendo fe? ¿Y por qué digo esto, hermano? Hermana, porque aunque no lo creas, Pedro escribe esta carta sabiendo que no vienen tiempos mejores. Él escribe esta carta a los creyentes que viven en Asia Menor, que es probable que su situación se vea complicada aún más. Y imagínate, hermanos, es como estar, justamente por eso le llamamos el viaje, como estar en un viaje en donde estamos caminando todos juntos hacia una dirección y nosotros preguntamos, ¿ya mero llegaremos? ¿Ya mero? ¿Falta poquito? ¿Ya merito? Y alguien nos dijera, no, faltan 100 días. Además de eso, faltan 100 días completos de estar paso tras paso tras paso, terrenos más difíciles de los que todavía estamos pensando. Además de eso, falta subir una montaña más grande de lo que tú puedas pensar. Y aún así, no sabría si ya mero llegamos. Por eso, hermanos, aunque estamos encerrados, nuestro cristianismo, y por eso nos referimos al viaje, nuestro cristianismo no se detiene. Seguimos en un viaje, hermanos. Seguimos en un recorrido todos juntos. En un recorrido que puede que se vea más dificultoso, pero al final de cuentas es el viaje. Como decíamos en las predicaciones pasadas, es una forma de emigrar, conducirnos hacia el final que Dios nos tiene preparados. Y como todo recorrido, hermanos, como todo viaje, como toda caminata, si tú has tenido caminatas, si tú has tenido recorridos en donde tú has ido de campamento, como todo, cada viaje de esos no es fácil, no es sencillo. Ahora, hermanos, mi intención tampoco es que nosotros nos alarmemos en ese momento, ¿no? ¿Qué quieres decir? Vienen días más difíciles, más complicados de los que estamos viviendo, pues entonces es necesario poner doble cerradura mejor a nuestra puerta, cubrirnos con más diligencia, prepararnos, ir a los centros comerciales y abaratar porque vienen más días difíciles. Esa no es mi intención, hermanos, y eso tampoco sería prudente de mi parte, porque no lo sabemos. Sin embargo, hermanos, la realidad es que cuando lo vemos a la luz de esta carta que vamos a estudiar, no estamos viviendo la mitad de aquellos que leían esta carta. No estamos viviendo ni la mitad de aquellos que leían esta carta.
Entonces, hermanos, yo les invito a que podamos ver qué es lo que estaban pasando estos creyentes para que diga estas palabras. Y vamos a continuar en la lectura que estábamos leyendo en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 1, para que no digan que yo lo estoy inventando, sino más bien ahí lo podemos entender. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí, hermanos? Imagínate, Pedro se dirige a ellos como los expatriados, como aquellos que son extranjeros en un lugar donde no pertenecen. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Para entender mejor esta idea de los expatriados, imagínate que en nuestro país la situación política se viera complicada a tal grado que tendríamos que salir de nuestros hogares, abandonar todo lo que tenemos aquí, buscar por nuestros medios porque nuestro país ya no es seguro. Imagínate eso, porque en nuestro país hay demasiada violencia que si en el momento en que salgas de casa tu vida corre peligro, es necesario huir, es necesario salir. Y aún agregándole a eso, piensa que cuando llegas a un lugar, tú saliste por tus medios, viajaste, saliste de tu lugar de origen, y aún así en el lugar donde te estás resguardando, no te quieran, no te reciban bien, sino que al contrario te hacen de menos en un lugar donde no vives, en un lugar donde tú no naciste. Qué complicado sería esa situación, ¿verdad, hermanos? Es la misma situación que están viviendo algunos de los judíos y también cristianos que eran judíos al momento de que se les escribió esta carta. ¿Sí? Y estos eran los expatriados porque ellos salieron porque estaban siendo perseguidos por el gobierno, por los romanos, y se fueron a asentar algunos en Asia Menor. Pero imagínate que a pesar de eso, a pesar de que huyeron, en el lugar donde estaban, la gente los trataba de la peor manera porque eran cristianos. Los hacían de menos porque, oye, ¿estos por qué no alaban o no tienen culto a nuestros dioses, los romanos? Son unas personas raras, extrañas. Oye, estos que dicen que celebran la cena, la Santa Cena, dicen que se comen el cuerpo de Cristo, dicen que se comen la carne de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué tipo de canibalismo es ese? Así decían los romanos, así algunos pensaban y los hacían de menos. Y Pedro sabe las cosas que están viviendo. Pedro sabe las cosas que ellos están sufriendo. ¿Y qué creen, hermanos? Pedro, él está en Roma y está sufriendo peores cosas que ellos. Porque está en la capital la capital del gobierno, donde ellos son sometidos. Entonces imagínate esto, hermano. Imagínate eso. Realmente estaban viviendo en una circunstancia complicada. Ahora, hermano, retomando esta idea de que tú saliste, imagina que tú saliste de un lugar, que tú saliste y te asentaste en un nuevo lugar, pero un familiar está pasando lo mismo que tú. ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le recomendarías? ¿Sí? ¿Qué es lo que le recomendarías a ese familiar si pasó una circunstancia, si tú pasaste una circunstancia que él está por vivir? ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo al menos le diría, oye,
cuando salgas de viaje, ten en mente estos papeles. Cuando salgas de viaje, ten en mente estas cosas. Cuando salgas de viaje, ve por tus hijos de esta forma, ¿no? Dirías algunas recomendaciones para vivir prácticamente, ¿no? Tomen provisiones, prepárense bien, ¿no? Vengan hacia tal país, porque si te vas por este lado, te puede ir peor, ¿no? Irías y tratarías de darle las mejores recomendaciones, ¿verdad? Para que le fuera mejor que a ti al momento de sufrir tales angustias. Es como, imagínate, si tú pudieras viajar al pasado, ¿qué le recomendarías a tu yo del pasado antes de que pasemos esto, ¿no? Algunos dirían, compra muchos cubrebocas, ¿no? Antes de que venga esto, porque viene una pandemia. ¿Qué más le dirías, no? Vitamínate bien. Trata de no salir, tal vez algunos dirían, ¿no? Ahorra dinero porque va a venir tiempos complicados. Tú dirías varias cosas, ¿verdad? Tu yo del pasado. Si supieras que va a venir esto, o si hubieras sabido que vendrían estas cosas. Ya las tienes en mente, ¿verdad? Pero, fíjate, lo interesante es que Pedro no da ningún tipo de explicaciones de ese tipo. Pedro no da ningún tipo de explicaciones que tenga que ver con lo material, que tenga que ver con consejos para vivir la persecución, para vivir estas cosas que está él ya pasando. Podemos notar que Pedro dice lo siguiente, hermanos. Vamos a leer el versículo 2. Dice el versículo 2 que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que podemos entender, hermanos, es que evidentemente Pedro sabe lo que están pasando, que están siendo rezagados, que están siendo olvidados, despreciados socialmente por ser cristianos, e incluso a los que se hicieron cristianos en esa comunidad y que vivían ahí, están siendo desplazados. No los quieren porque se hicieron cristianos ahí. Yo he conocido a personas que sus vecinos no los quieren porque a lo mejor no barren sus entradas, no barren sus cosas, no lo sé, ¿no? Porque te peleaste con ellos. Yo he oído así varias historias, ¿no? De que tus vecinos no te quieren por esas circunstancias. Pero también habrá situaciones, y muy pocas veces he oído de situaciones donde no te quieran porque seas cristiano, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo que están viviendo los creyentes de ese momento. Y Pedro, en lugar de dar consejos, él está respondiendo a una pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú, hermana? ¿Quiénes somos aquí en este lugar? Pero más allá de quiénes somos, es porque podríamos responder, yo soy mexicano, yo soy de Iztapalapa, ¿verdad? De la colonia de la Nueva Rosita, que hay algunos de nuestros hermanos que viven ahí. Pero no, más allá de eso, Pedro está diciendo, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes somos para Dios? ¿Sí? Porque Él ya sabe tu origen, Él ya sabe dónde vives, Él ya sabe qué sientes. Pero Él quiere recordarte quién eres para Él en tiempos de angustia.
Y lo que les dice es que ellos son elegidos. Primera cosa, ustedes son elegidos. Ahora, a veces cuando pensamos en esta cuestión de elegir, tenemos en mente como esta idea de que Dios elige como al azar, ¿no? Es decir, tú tienes en la mesa varias botellas de refresco de todos los sabores. Y como que Dios fue así como, este sí, este no, este sí, este no, como al azar. Pero Dios nos eligió al azar, hermanos. No, Dios no nos eligió al azar. Dice que Él nos eligió según la presciencia de Dios. ¿Qué es eso de la presciencia de Dios? Es decir, que Él nos eligió desde antes. Esta presencia se refiere a un conocimiento anticipado. Él nos escogió de antemano. Él sabía quiénes éramos nosotros de antemano. ¿Sí? No fue una cuestión del azar. Él ya sabía quiénes éramos los que teníamos que vivir a su lado. Él nos había elegido desde antes, desde que naciéramos, desde antes de la creación, dice su palabra. No por hechos del azar. De manera que podemos tener la confianza que Él sabía y ya nos conocía de antemano. ¿Sí? Les pongo un ejemplo con esta cuestión de la elección o de cómo Él o esta cuestión de que somos elegidos. Porque no sé si tú antes de comprar algo, de ir al súper a comprar algo, ¿verdad? Pues no sé, quiero unos pantalones. Y ya sabes hasta la mejor de qué tipo, mezclilla, tal vez no necesariamente de tal talla, ¿verdad? Tal color, ya lo tienes, evidentemente ya lo tienes aquí en la mente. Y tú inmediatamente, cuando entras al súper, no estás dando vueltas para ver este sí, este no, híjoles, ¿no? Como que ya lo tienes ahí en mente. Ya lo habías visto. Lo tomas y en lugar de hacer como movimientos así a lo largo del súper, vas directamente hacia él. Lo tomas, lo compras y te lo llevas. De esa misma manera Dios ya sabía quiénes éramos nosotros. Él lo sabía de antemano, va por nosotros, nos toma y nos guarda. A eso nos referimos, hermanos. Entonces, tú podrías pensar, ¿y de qué me sirve yo saber que soy elegido delante de Dios? ¿De qué me serviría saber que soy elegido en medio de las angustias, en medio de situaciones como estas? Pensemos, hermanos, en el viaje. Recuerden que estamos en este viaje, ¿verdad? Pensemos en el viaje. Si voy yo a un viaje, hermanos, y sé cuál es el camino, y además sé cuál es el destino, ¿yo me perderé? Evidentemente, no. Lo vuelvo a repetir. Si en un viaje yo sé cuál es el camino, y la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y también sé cuál es el destino, y la palabra dice que el destino es la resurrección en Cristo Jesús, ¿yo me perderé? No. Nunca me perderé. Y Dios quiere darnos tal seguridad de que somos elegidos, de que nunca nos vamos a perder en Él, a pesar de la angustia, hermanos. Diciendo lo siguiente, dice que en Él estamos totalmente protegidos. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y esta idea de que estamos rociados por la sangre de Cristo, hermanos,
tiene que ver con una cuestión de confirmación de que somos sus elegidos. La sangre de Cristo sella de manera profunda, sella de manera totalmente segura que le pertenecemos. En el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo, bueno, más bien la sangre del Cordero, esa al momento de que ellos decían, sí, Dios, te seguiremos, te obedeceremos, evidentemente venía un sacrificio para confirmar ese pacto, esa decisión. Entonces, con más seguridad podemos decir que no nos perderemos porque estamos sellados por Jesucristo, por su sangre, en estos momentos también que vivimos angustias, hermanos. Pero no solo eso, no solo también somos sus elegidos, sino que también, ¿qué dice el versículo 3, hermanos? Dice en el versículo 3, elegidos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, ustedes también no solamente son mis elegidos, sino que también han renacido. Han nacido nuevamente. Han renacido en una cuestión, tú naces y tú, ¿cómo podrías decir renacido? Como que un doble nacimiento, ¿no? El renacido habla que previamente ya habías nacido, pero nuevamente estás por nacer. ¿Sí? Y hermanos, los judíos pensaban en esta cuestión de nacer de nuevo, que solamente los que tenían que nacer de nuevo eran los que no eran judíos, los gentiles. ¿Sí? Y cuando ellos traían e integraban a alguien que no necesariamente era judío a el pueblo de Israel, decían que él había renacido. De hecho, los judíos en el Antiguo Testamento, y lo pueden ver mucho en sus documentos, ellos creen que los que no eran judíos ni siquiera que eran como hasta perros, como animales, ¿sí? Entonces, solamente la cuestión de nacer de nuevo le pertenecía ¿a quién? A los que no eran judíos. Y ellos limitaban el nacer de nuevo a solamente integrarse al pueblo, como ser parte de una familia. Es como si alguien te adoptara, tú no tienes familia, y alguien te adoptara y dicen, ha nacido de nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene una nueva vida, un nuevo rumbo. Lo limitaban al solo integrarse al pueblo. En cambio, Pedro dice esto: ustedes son renacidos no necesariamente porque se integran a un pueblo, sino son renacidos porque ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, proviene de lo alto, proviene de Dios. Es un nacimiento en donde no tiene que ver con el hecho de integrarse a un lugar, sino tiene que ver con la intervención de Dios en sus vidas. Con la intervención de Dios en sus vidas. Y eso es una nueva vida. Y si tú tienes nueva vida, dice la Escritura también, ¿no? Él nos hizo renacer para una nueva esperanza. Nueva vida, nueva esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con una esperanza viva? Una esperanza viviente. Si lo podemos traducir más exacto a lo que dice el texto,
una esperanza viviente, ¿sí? Y no es como que a la esperanza de pronto le salgan manos literalmente, piernas y empiecen a caminar así, ¿no? Sino más bien se refiere ahora a la esperanza que tiene el cristiano. Esta espera activa, una espera activa, hermanos. Por ejemplo, hermanos, no sé si a ti te ha pasado que cuando estás con tu mamá y no sé, si estabas pequeño y de pronto ella te decía, hijo, espérame tantito, ¿no? Y está ahí comprando cosas o haciendo el mandado, o incluso está ahí hablando con la vecina, hablando con la amiga y tú estás esperando, ¿no? Así como quieto y dije, ay, ¿a qué horas va a acabar mi mamá? ¿No? A mí me pasaba. Y pues creo que por eso me hice muy paciente, porque mi mamá sí tenía que esperarlo mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cómo hacer de esta espera algo activo? ¿Cómo hacer de esa espera algo que se mueva? A lo mejor mientras estás esperando, estás leyendo un libro, ¿no? Mientras estás esperando, estás haciendo o escribiendo cosas, a lo mejor una historia, estás tal vez incluso, no lo sé, algo que sea productivo, ¿verdad? Esa esperanza activa, esa espera que prosigue, se mantiene, ¿sí? Esa es una esperanza viviente, a eso se refiere. Entonces, hermanos, de manera que la esperanza, dice aquí, fíjense, esto es bien interesante, hermanos, porque podríamos decir, entonces la esperanza se vuelve viva, el hecho que nosotros esperemos a que venga Jesús, esa esperanza se vuelve activa cuando estemos haciendo cosas, cuando nosotros, el motor de la esperanza viva es porque yo me estoy moviendo y estoy haciendo cosas para Jesús. Tiene que ver, hermanos, pero ese no es la base de la esperanza viva. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Cuál es la base de que esa esperanza sea viviente? Ajá. Dice aquí que es viviente por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Que esta esperanza se mueve no porque tú te muevas, sino porque Jesús te mueve. Por la resurrección de Jesucristo es viva. ¿Sí? Por la resurrección. Una mejor forma de traducirlo es que esta esperanza es viviente a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto es bien interesante, hermanos, porque Pedro no está diciendo nada contrario a lo que Jesús decía. Fíjense, para entender esto, porque también estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? De este nuevo nacimiento que nos va a servir mucho para nuestro viaje, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos ahorita viendo todas estas cosas. Pedro nos quiere justamente preparar para este viaje y quiere hablar de estas cosas. Y para entender mejor este concepto, hermanos, les invito a que vayamos a Juan 3, 14 al 15. Juan 3, 14 al 15. No primera de Juan, normal, Juan 3, 14 al 15. Y esta es una historia que a lo mejor muchos sabrán, o han estado escuchando, o han oído en alguna ocasión. Dice aquí, Juan 3, el 14 al 15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto del cual Jesús dice estas cosas? Cuando habla acerca de Moisés. Recordemos, hermanos, esta historia de Moisés en el Antiguo Testamento, en donde muchos estaban sufriendo porque
varias serpientes empezaron a picar al pueblo de Israel y Moisés levanta una serpiente de bronce, y cuando todos empezaron a ver a esa serpiente, cuando él la levanta y empiezan a verla, todos empiezan a curar, se empiezan a sanar. Y eso era solo una figura para hablar del nacer de nuevo. Era una ilustración para hablar del nacer de nuevo, porque después Jesús está en una noche ya muy cansado y viene este hombre que se llama Nicodemo y le dice: Señor, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? ¿Cómo le hago para ir al reino de los cielos? Y él le dice: bueno, así como Moisés levantó a la serpiente, le levanta, así el Hijo del Hombre será levantado, y todo aquel que ponga su confianza en él nacerá de nuevo. Es decir, nosotros somos de la misma forma levantados, nacidos, porque Él ha sido también levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver, hermanos, que Pedro tenía bien clara esa enseñanza de parte de su Maestro Jesús, de que solamente lo que hace que podamos tener una esperanza viviente, es que Jesús fue levantado de los muertos. Entonces, hermanos, ustedes en este viaje son sostenidos y aparte siguen adelante, seguimos adelante en este viaje que estamos haciendo, seguimos adelante porque Jesús se levantó de los muertos. ¿Sí? Pero es lo único que quiere Jesús y Pedro, más bien, que sepamos. Es, aparte de que diga que somos elegidos, que hemos nacido de nuevo para darnos seguridad en este viaje, ¿qué más quiere Jesús decirnos? El propósito, hermanos, eso es muy importante. ¿Para qué saber que somos elegidos? ¿Para qué saber que nacimos de nuevo en este viaje que estamos haciendo? Bueno, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia que es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, hermanos, estas tres palabras se parecen, ¿verdad? Porque llevan siempre como esta, incluso en el griego, una partícula que es de negación, ¿sí? Esto de incorruptible, inmarcesible, o sea, empieza con in para negar, ¿verdad? Una característica. Pero las tres hablan de algo totalmente diferente, hermanos. Dios nos ha dicho que somos elegidos, que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Para entender que estamos seguros en Él, para entender que estamos confirmados por su sangre en Él y por la resurrección en Él, pero sobre todo para entender que el propósito es tener una herencia incorruptible, que la mejor forma de describirlo sería indestructible. ¿Sí? Una herencia indestructible. ¿Sí? No sé si ustedes han buscado la forma a lo mejor de querer destruir algo, ¿no? Algo muy pesado, algo, no sé, alguna silla, algo que no te guste a lo mejor y lo has aventado, le has pegado, le has hecho y no le pasa nada. ¿Sí? Uno de los materiales así muy duros es el metal, ¿verdad?
Incluso algunos que leen algunas historietas como de los superhéroes, cómics y todos esos hablan de que son indestructibles, ¿no? El adamantium y todas estas cosas, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo, hermanos, a esta cuestión de indestructible de totalmente nuestra vida. Es decir, para que nosotros podamos tener la seguridad de, a pesar de que haya angustias y que éstas puedan empeorar, nuestra vida en Cristo Jesús es indestructible. Es decir, no le afecta en lo más mínimo en nuestra relación con Dios y nuestra salvación. De manera que es indestructible, esta cuestión de incorruptible, es decir, que es indestructible, y la cuestión de que también es incontaminada, ¿no? ¿A qué les recuerda esto de incontaminado, ¿no? Contaminación, ¿no? Como el aire, cuando uno dice en las noticias que no hagamos ejercicio porque el aire está contaminado, ¿sí? Hay contaminación. Aquí dice justamente también con respecto a nuestra salvación, que en Cristo Jesús, esta se vuelve sin mancha. Es decir, nuestra vida es incontaminada desde hoy, hermanos. Y las angustias, los problemas que podamos tener hoy y en el viaje que vamos a emprender, no nos van a manchar. Porque hemos sido, incluso como comenta anteriormente, hemos sido sellados por la sangre de Cristo, protegidos y cubiertos totalmente por esta, sin mancha, porque el que vivió por nosotros fue sin mancha. Y también dice inmarcesible, es decir, que no se marchita, ¿sí? Como una flor que está, no sé si ustedes han tenido flores en un jardín y que incluso a pesar de que pasan vientos y demás no se marchita, y tú dices, si es la que menos cuido, ¿no? Si es la que menos le pongo atención, y ahí sigue. Esa es la misma idea que quiere dar Pedro, como de una flor que nunca se marchita, que nunca muere. Pero en este caso está hablando también de la esperanza, que en Cristo Jesús nosotros somos elegidos, hemos sido nacidos de nuevo, para que nuestra esperanza en este viaje nunca se desvanezca. Y hermanos, esto es importante saberlo en nuestro viaje que estamos haciendo, que seguimos continuando. ¿Por qué? Porque aunque las cosas se pongan feas, hermanos, o se puedan poner peor, nada nos destruirá. Nada nos contaminará. Y nada hará que nuestra esperanza se marchite. Porque en Cristo Jesús hemos sido sellados, hemos sido nacidos de nuevo, levantados para siempre. Y como bien les dije, hermanos, ellos, los que están escuchando estas palabras, los cristianos que están escuchando estas palabras, están siendo perseguidos, asesinados, quemados por el mismo Nerón en sus jardines para dar luz. Y le da risa y se divierte por quemar cristianos, y muchos de ellos también están siendo destruidos por diversión en los coliseos romanos, en aquellos lugares donde les echaban leones y los usaban para entretenimiento de la gente. Y aún aunque esas cosas ellos pasaron, no fueron destruidos, no fueron contaminados y no fueron
y su esperanza no fue quitada de su vida porque confiaban en Jesús. Y esto es bien interesante, hermanos, porque esta salvación ya la hemos alcanzado en Él. Eso es lo que quiere dar a entender Pedro. Versículo 5, que sois guardados para el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y algunos podríamos tal vez leer este versículo, o sea, se refiere como a permanecer en Jesús, a pesar de las angustias, seguir adelante como una condición de que nosotros seremos salvados. Es decir, si tú estás haciendo estas cosas hasta el final, tú serás salvado. ¿Está diciendo eso? No, no está diciendo eso. Lo que incluso usa ahí la palabra, ustedes sois guardados. No por ustedes, yo los guardé para el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? No necesariamente lo que estés haciendo, sino que estás manteniendo, y la fe, a través de la fe, nosotros confiamos que somos guardados por Dios. La palabra guardados, cuando uno lo puede ver en el texto, en el original, se refiere no necesariamente a que está ahí alguien así cubriendo algo, ¿no? Así como lo estoy guardando o lo mete en una bolsa. No, lo que está diciendo aquí Pedro es esta palabra que viene de dos compuestos, como el de estar enfrente de alguien y aparte vigilar. ¿Sí? Como enfrente de algo y estar viéndolo en todo momento. Estar al pendiente de tal cosa en todo momento. Sí, aquí está mi celular y estoy ahí, ¿no? Al pendiente, a ver, ¿no? Así, esa es la misma palabra que se refiere para guardar, ¿sí? Vigilar de cerca. Dios está al pendiente de nosotros de una forma no lejana, hermanos, tan cerca de lo que tú crees. ¿Sí? Y esto es bien interesante, hermanos, porque también en este texto los judíos también podían pensar, y ellos pensaban, hermanos, que la cuestión de las obras, al final de todo, se va a ver quién tenía obras de justicia y quién tenía obras impías. Y todas esas obras Dios las va a poner al final de todo, delante de todos, y se va a ver quiénes eran los justos y los impíos, ¿no? Dice eso, ¿no? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero no, hermanos, lo que está aquí diciendo también Pedro es que desde hoy, desde ahora, nosotros podemos pensar que nosotros somos libres. ¿Libres para qué? Para permanecer. La salvación tiene que ver con ser libres del pecado, libres de estas cosas que estamos aquí viviendo, y sobre todo tener esta idea de que tenemos salvación y libertad a pesar de las angustias, y que ninguna de esas cosas nos va a quitar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ustedes son, de manera resumida, ustedes son libres no por ustedes. Ustedes son libres no porque están permaneciendo totalmente, siendo muy activos. Ustedes son libres porque me pertenecen. Ya no le pertenecen al pecado.
Ya no le pertenecen a las angustias, ya no le pertenecen a los miedos del porvenir, le pertenecen a mí, me pertenecen a mí que soy su Padre. De manera, hermanos, que aquí la pregunta para nosotros sería, si aun cuando vinieran cosas peores en este viaje, te sientes que le perteneces a Dios. Aun aunque vengan cosas en el futuro más complicadas, confías plenamente en que nada te quitará lo que Dios te ha dado, que le perteneces totalmente a Jehová. Y es que, hermanos, la realidad es que Pedro quiere darles toda esa seguridad, porque él sabe que va a venir cosas feas, que van a venir persecuciones para los cristianos, que su situación se va a venir más fuerte para ellos. Pero él lo que quiere darles como una esperanza no es a que puedan hacer cosas para que se sientan seguros, es decir, tener provisiones, huir de tales personas romanas, viajar a un lugar donde no los persigan. Él lo que les está diciendo es que se sientan pertenecidos delante de Dios, que sientan que Dios los está protegiendo y le pertenecen a Él. Porque aunque vengan esas cosas, se pueda poner peor, ellos van a seguir diciendo, Padre, yo sigo contigo, yo estoy contigo. Y evidentemente, hermanos, para nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús, para nosotros los que tenemos en nuestro corazón asegurado que le pertenecemos a Él, el porvenir no nos afecta de una manera tan fuerte. Pero aquellos que no han puesto su confianza en el Hijo, que no han puesto su confianza en la resurrección, en la confirmación de la sangre de Cristo, ellos evidentemente temen. Ellos evidentemente, al tener una noticia de que si pudiera pasar que en un mes hay un sismo, que en un mes venga una situación más complicada, ellos temerían grandemente porque saben que al final no hay seguridad. Ellos temen. Y hermano, hermana, si tú temes, no necesariamente por el porvenir, sino si sabes, si estás segura o le perteneces a Dios, la respuesta no necesariamente está en que tú tengas una esperanza activa por ti mismo. Aunque tú solamente cambies tus obras a cosas buenas, la respuesta está en Jesucristo. La respuesta ante la seguridad, ante decir yo le pertenezco a Dios, es porque Jesucristo murió por mí. Y si tú dices, es que no estoy seguro si le pertenezco a Dios, es que yo temo, ¿en verdad no le perteneceré a Dios? La respuesta está en mirar a aquel que se levantó de los muertos, poner tu confianza en aquel que resucitó, que nos dio vida a cada uno de nosotros, para que podamos nosotros decir, en verdad soy salvo y soy un hijo que le pertenece
a Dios. Entrégate totalmente al Señor. No te entregues totalmente a los temores, no te entregues totalmente a los miedos, no te entregues totalmente al porvenir, porque ¿qué crees? Cuando nos entregamos totalmente a Dios, eso pasa a segundo término y nosotros confiamos en que nada hará que nuestra pertenencia con Dios cambie. ¿Quieres anhelar de esta misma forma en este viaje que estamos emprendiendo? Este viaje no sabemos en el que vendrá, no sabremos cómo seguirá, pero lo que sí sabemos es que tenemos a Dios de nuestro lado y le pertenecemos totalmente a Él. Entrégate totalmente a Jesucristo para que Él manifieste su vida en ti.